Queremos agradecer y mandar un enorme saludo a nuestros dos nuevos Patreons. Saluditos a Juanito FH y saluditos a Lau Menéndez Abdala. Muchas gracias por apoyar el canal. Recuerda que si tú también quieres ser saludado en cada uno de nuestros videos, ver nuestras video reacciones completas y muchas cosas más, lo único que tienes que hacer es apoyarnos en Patreon. No tienes que ser millonario para disfrutar de nuestras recompensas. Con un solo $1 puedes hacerlo. Y si eres menor de edad, puedes pedírselo a tus padres o tutores. Para más información, visita la página www.patreon.com/alfreli. En este video te diremos nuestro análisis, curiosidades y especulaciones sobre Raising the Barn de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! El título Raising the Barn es un juego de palabras, pues hace referencia a la frase en inglés Raising the Bar, que significa elevar los estándares o expectativas sobre algo, y además tiene un sentido literario, pues Raising the Barn significa elevar el granero, precisamente lo que hace Lápiz al final del episodio. El título de este episodio usa una tipografía diferente a la usual. Vemos que Lápiz ahora habla sin problemas con Steven a través de una videollamada. Seguramente él o Peridot le explicaron cómo funcionan las videollamadas, y por eso ya no creyó que Steven estaba atrapado en la tableta como lo hizo en el corto video chat. Se revela que Peridot y Lápiz sí estaban enteradas de que Steven fue a Homeworld, pero no sabían exactamente todo lo que sucedió allá, pues Steven se los contó en este capítulo. El que supieran que Steven fue a Homeworld nos indica que, aunque no las vimos con las Crystal Gems en Lars' Head, Peridot y Lápiz sí las estaban ayudando a tratar de rescatar a Steven, y cuando él regresó, las Crystal Gems solamente le avisaron eso, pero no les contaron los detalles. Vemos que Lápiz se preocupa porque Steven estuvo enfrente de las diamantes, particularmente por Blue Diamond. Esto es probablemente porque Lápiz le pertenecía a ella y estuvo en su corte hace más de 5750 años, cuando Blue no era misericordiosa y castigaba duramente a sus gemas. Peridot menciona que nunca la han atrapado por los crímenes que ha cometido. De hecho, parece que a las diamantes no les interesa que Peridot se haya revelado y unido a las Crystal Gems. Probablemente no van por ella porque están esperando a que el clúster emerja en cualquier momento y destruya el planeta junto con ella. Peridot dice que sus Meatmorphs son instalaciones que solo pueden ser disfrutadas con el contexto del granero. La instalación artística es un género del arte contemporáneo que consiste en obras tridimensionales que son creadas específicamente para un lugar y están diseñadas a transformar la percepción de aquel espacio. Steven menciona que no hay wifi en el espacio, haciendo referencia al capítulo Bubble donde su celular no tenía señal. Cuando Peridot dice que intentaba hacer sentir mejor a Lápiz, en inglés dice bending over backwards, lo cual es una frase que se usa cuando alguien se esfuerza mucho para hacerle algo a alguien. Sin embargo, Peridot toma el significado literal de esta frase, que significa doblarse de espaldas. Cebolla está usando el sombrero que usó Steven en el capítulo Las sandías Steven. De hecho, Steven reconoce que es su sombrero, así que seguramente Cebolla se lo robó. Lápiz abandonó la Tierra junto con el granero, y según ella, tenía pensado ir a refugiarse a un lugar lejano en el universo, por lo que podría estar en cualquier parte. Sin embargo, es muy probable que ella se esconda en el planeta rosa que vimos en el tráiler de la San Diego Comic Con, y cuando la nave de Stevonnie choque en este planeta, ellos se encuentren con Lazuli. Esto lo decimos porque las coincidencias y casualidades en Steven Universe son algo muy común. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre Raising the Barn. Muchas gracias por ver nuestro video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!